Yoon Se-ri estaba en el baño de la oficina, mirando la prueba de embarazo en su mano. Su corazón latía con fuerza y un zumbido en los oídos la aislaba del mundo. 2 líneas rosas. Positivo. Estaba embarazada. El miedo la invadió de inmediato. ¿Cómo había llegado a esto? Unas semanas atrás, había estado en un bar, tratando de olvidar que su novio la había engañado. Desesperada y enfadada, tomó una decisión impulsiva y pasó la noche con un desconocido. Un desconocido cuyo nombre ni siquiera sabía. Se-ri dejó escapar un suspiro, sintiendo que el cubículo del baño se volvía asfixiante. Recordó aquella noche con vergüenza y confusión. Había sido un intento desesperado de olvidar el dolor en el calor de otro cuerpo. Pero ahora, las consecuencias eran reales. Apoyó la espalda contra la fría pared, intentando calmarse. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó. Sabía que no podía enfrentar esto sola, pero la idea de buscar al hombre con el que estuvo la aterraba. No tenía su nombre, ni su número. Había sido un encuentro breve, intenso, que se desvaneció en la oscuridad. Buscarlo no tenía sentido, ese embarazo era su responsabilidad. No podía cambiar lo que pasó, solo decidir cómo seguir adelante. Con una respiración profunda, Se-ri guardó la prueba y salió del baño, intentando mantener la compostura. En el pasillo, una compañera se le acercó. Se-ri, tenemos que ir al auditorio. El CEO del conglomerado ha venido y va a dar una charla. Se-ri asintió y siguió a sus compañeros al auditorio. Trató de concentrarse, pero su mente seguía enredada en su situación. El conglomerado al que pertenecía su empresa, King Group, era uno de los más grandes y poderosos de Corea, con presencia en diversas industrias, desde tecnología hasta bienes raíces. Trabajar allí era un símbolo de éxito, pero también significaba estar bajo constante presión. Aunque había oído hablar del joven y ambicioso CEO, Kang Hyun, nunca lo había conocido en persona hasta ahora. El murmullo en la sala se apagó cuando su jefe tomó el micrófono. Es un honor para nosotros presentar al CEO, el señor Kang Hyun. Se-ri levantó la vista, y en ese instante, su mundo se derrumbó. Allí, de pie frente a todos, estaba el hombre con el que se había acostado. Su corazón se detuvo un segundo. Era él, el CEO de la empresa donde trabajaba. Kang Hyun era un hombre imponente, con una presencia que dominaba la sala. Alto y elegante, su porte desprendía autoridad y confianza. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, y sus ojos, profundos y serenos, transmitían inteligencia y control. Vestía un traje a medida que acentuaba su figura atlética, y su rostro, con rasgos marcados y una mandíbula fuerte, proyectaba una mezcla de seriedad y atractivo que no podía pasar desapercibida. Kang Hyun comenzó a hablar, ajeno a la presencia de Se-ri. Ella se quedó inmóvil, sintiendo la ansiedad. Debo irme antes de que me vea, pensó. Justo cuando empezaba a idear su escape, su jefe tomó el micrófono de nuevo. Antes de continuar, me gustaría presentarles a una de nuestras mejores empleadas, Yoon Se-ri. ¿Puedes acercarte un momento? El pánico la paralizó. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluidos los de Kang Hyun. Con el corazón desbocado, Se-ri se levantó lentamente, sintiendo el peso de la mirada del CEO. ¿Qué iba a hacer ahora? Con el corazón desbocado, Se-ri se levantó y subió al escenario. Su jefe le pidió que hablara sobre su proyecto, y aunque trató de mantener la calma, su voz temblaba mientras explicaba la campaña de marketing en la que trabajaba. Sentía la mirada intensa de Kang Hyun sobre ella, y no podía decir si la había reconocido, pero la sensación la abrumaba. Terminó su presentación lo más rápido que pudo y bajó del escenario con la urgencia de escapar. Mientras se dirigía hacia la salida, su mente estaba en caos, buscando una forma de huir sin llamar la atención. Pero justo cuando alcanzaba la puerta, el tirador enganchó la correa de su bolso. En su prisa por liberarse, el bolso se abrió y todo su contenido cayó al suelo. El pánico se apoderó de Se-ri mientras se agachaba rápidamente para recogerlo todo.
Con las manos temblorosas, fue metiendo apresuradamente sus cosas de vuelta en el bolso, sin fijarse demasiado. Una vez que lo tuvo todo, se levantó y salió corriendo del auditorio, sin mirar atrás, desesperada por escapar. Kang Ji-hoon, que había estado observándola todo el tiempo, se dirigió hacia la puerta tras ella, intrigado por su comportamiento. Pero cuando llegó al lugar donde ella había estado recogiendo sus cosas, algo llamó su atención en el suelo, un pequeño objeto que Seri había dejado atrás sin darse cuenta. Se inclinó y lo recogió, solo para darse cuenta de lo que era. Una prueba de embarazo, con 2 líneas rosas claramente visibles. Ji-hoon se quedó congelado, comprendiendo de inmediato lo que eso significaba. Horas más tarde, Kang Ji-hoon se recostó en su silla de oficina, perdido en sus pensamientos después de encontrar la prueba de embarazo. No había ninguna duda, Yoon Se-ri era la chica con la que se había acostado aquella noche, la misma con la que había sentido una conexión inesperada y profunda. Recordaba cada detalle, desde la manera en que sus ojos brillaban en la tenue luz del bar hasta la forma en que sus risas se entrelazaron en la madrugada. Pero a la mañana siguiente, cuando despertó, ella ya se había ido, dejándolo solo con el recuerdo de lo que parecía un sueño fugaz. Decidido a no dejar pasar esta oportunidad de entender lo que realmente estaba sucediendo, Ji-hoon revisó los registros de la empresa para encontrar la dirección de Seri. Sabía que lo que había entre ellos no podía ignorarse, y con la prueba de embarazo en su mano, se dirigió a visitarla, preparado para enfrentar lo que vendría. Seri estaba en su apartamento, sentada en el borde de la cama, con pensamientos confusos después de haber llamado al ginecólogo para pedir una cita. La ansiedad la invadía y no podía dejar de pensar en lo que vendría. De repente, el timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrirla, se quedó helada al ver a Kang Ji-hoon, el CEO del conglomerado, frente a ella. El miedo la hizo querer cerrar la puerta de inmediato, pero él la detuvo. Espera, por favor, necesitamos hablar, dijo, extendiendo una mano. Antes de que Seri pudiera reaccionar, Ji-hoon sacó algo de su bolsillo, la prueba de embarazo. Recordó el incidente con el bolso. La dejó caer sin querer. Encontré esto, dijo, con una mezcla de firmeza y preocupación. Sé lo que significa. Seri se quedó congelada en la puerta, mirando la prueba de embarazo en las manos de Kang Ji-hoon. El aire a su alrededor parecía haberse vuelto denso e irrespirable. Encontré esto, dijo Ji-hoon, con una mezcla de firmeza y preocupación en su voz. Sé lo que significa. Seri sintió que el mundo se detenía. Su primer instinto fue negarlo todo. No es mía, dijo, intentando sonar convincente, pero su voz temblaba. Ji-hoon la miró con intensidad, sus ojos clavándose en los de ella. Sé que mientes, Seri, respondió con calma. Y también sé que ese bebé es mío. Ella tragó saliva, sintiendo que las palabras se le atragantaban. Intentó otra vez alejarlo de la situación. Tampoco es tuyo, insistió, aunque sabía que su argumento era débil. Ji-hoon negó con la cabeza, manteniendo su mirada fija en la de ella. También sé que mientes en eso. Aquella noche me dijiste que no eras de las que se acostaban con alguien por una noche. Dijiste que no te gustaban los rollos pasajeros. Seri sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Estaba atrapada, sin salida. No quiero que te impliques en esto, dijo finalmente, su voz quebrándose. Prefiero que no te metas en nada. Esto es mi problema, mi responsabilidad. Ji-hoon se acercó un paso más, su expresión suave pero decidida. Primero, no llames problema a nuestro bebé, le dijo con una voz firme pero cálida. Quiero implicarme en todo, Seri. No me apartaré de esto, continuó con determinación. De hecho, quiero hacerte una proposición, casémonos. Seri lo miró, atónita, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Sé que hemos hecho las cosas al revés, continuó Ji-hoon, pero nunca es tarde para corregirlo. Estoy dispuesto a enfrentar esto contigo, de la manera correcta. Las palabras de Ji-hoon resonaron en la mente de Seri. Todo su mundo se había volcado en cuestión de minutos, y ahora él le ofrecía una solución que nunca habría imaginado.
Pero aunque la oferta parecía sensata, no podía aceptar algo así sin pensar en lo que realmente importaba para ella. No voy a casarme contigo sin amor, respondió, su voz suave pero firme. Quiero un matrimonio donde haya amor, como el que tuvieron mis padres. Hyo la miró con una mezcla de ternura y determinación. No te preocupes por eso, dijo, acercándose un poco más. Voy a conseguir que haya amor. Voy a enamorarte, Serri. Solo te pido una cosa, dame 3 citas. 3 oportunidades para demostrarte que lo nuestro puede funcionar. Y aceptó. Era lo justo, darle una oportunidad. La primera cita fue en un restaurante exclusivo que Hyun había reservado por completo para ellos dos. Cuando Serri llegó, esperaba una cena lujosa en un ambiente elegante, pero lo que encontró fue algo mucho más íntimo y personal. Al entrar, se sorprendió al ver a Hyun esperándola, no en una mesa, sino detrás del mostrador de la cocina abierta del restaurante. Llevaba un delantal y sonreía con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Esta noche, el chef soy yo, dijo con un guiño. Serri lo miró, completamente desconcertada. No esperaba que alguien como Kang Hyun, el CEO de uno de los conglomerados más grandes de Corea, se pusiera a cocinar para ella. ¿Sabes cocinar?, preguntó, aún incrédula. Sé lo suficiente como para impresionarte, respondió con una sonrisa confiada. Y me he asegurado de que todo lo que prepare esta noche sea seguro para ti y el bebé. Esas palabras tocaron una fibra sensible en Serri. No solo se estaba tomando el tiempo para cocinarle, sino que también se había informado sobre qué alimentos serían adecuados para su embarazo. La atención al detalle, la consideración, todo eso la hizo sentir un calor inesperado en su pecho. Hyun se movía con destreza por la cocina, preparando una variedad de platos que combinaban sabores delicados y nutritivos. Cada vez que levantaba la vista y la veía observándolo, le sonreía, y Serri no podía evitar devolverle la sonrisa, sorprendida por sus habilidades culinarias y su dedicación. El menú que preparó incluía una sopa ligera de calabaza, ensalada fresca con frutos secos y un plato principal de salmón al horno con verduras al vapor, todo cuidadosamente seleccionado para ser seguro y nutritivo. Mientras cocinaba, le explicaba los ingredientes y cómo había elegido cada uno de ellos, dejando claro que había investigado mucho para asegurarse de que todo fuera perfecto para ella. Quería que esta noche fuera especial, y no solo una cena cualquiera, dijo mientras terminaba de emplatar. Quiero que veas que estoy dispuesto a esforzarme, a cuidarte a ti y al bebé. Durante la cena, Serri no solo disfrutó de la comida, sino que también aprendió algunas cosas sobre Hyun que la impresionaron. Descubrió, por ejemplo, que aunque provenía de una familia adinerada, había insistido en trabajar desde joven en la empresa familiar, comenzando desde abajo. Había trabajado en varios departamentos, aprendiendo cada aspecto del negocio antes de llegar a la cima. Eso le había dado una comprensión profunda de cómo funcionaba cada engranaje del conglomerado y un respeto genuino por las personas que trabajaban para él. Siempre creí que, para ser un buen líder, primero tienes que conocer el trabajo de todos los que están bajo tu mando, le explicó mientras comía. No puedes dirigir algo que no entiendes. Serri quedó impresionada por su humildad y su ética de trabajo. No esperaba encontrar a un hombre que, a pesar de su posición, valoraba tanto el esfuerzo y la dedicación. Cuando se sentaron a la mesa para disfrutar de la comida que Hyun había preparado, Serri no pudo evitar sentirse impresionada. Cada bocado estaba lleno de sabor y cuidado, y aunque intentaba no mostrarlo demasiado, no podía negar que estaba comenzando a ver a Hyun bajo una nueva luz. Esto es realmente increíble, admitió, mirando el plato con una sonrisa. Hyun se inclinó hacia ella, con una expresión de satisfacción en su rostro. Quería demostrarte que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione, Serri. No se trata solo de decirlo, sino de demostrarlo. Serri lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de emociones. No sabía si esto sería suficiente para cambiar todo, pero una cosa era cierta, Hyun estaba dispuesto a intentarlo, y eso, al menos por esta noche, significaba mucho para ella. Para la segunda cita, Hyun decidió llevar a Serri a un lugar más relajado, lejos del bullicio de la ciudad. La recogió en su coche y la condujo hacia la costa, donde el sonido de las olas y la brisa marina creaban una atmósfera de paz y serenidad.
Cuando llegaron a la playa, Seri quedó maravillada por la vista. El mar se extendía ante ellos, brillante bajo la luz del sol, y el aire fresco llenaba sus pulmones. Hyun la guió por la orilla, caminando juntos sobre la arena suave, disfrutando del sonido relajante de las olas rompiendo suavemente en la playa. Siempre he encontrado el mar muy relajante, dijo Hyun, mirando el horizonte. Pensé que te gustaría pasar un rato aquí, lejos de todo. Seri asintió, agradeciendo el gesto. El lugar era perfecto, una pausa tranquila en medio de todo el caos que había estado sintiendo. La serenidad del entorno le permitía relajarse de una manera que no había podido en semanas. Después de un rato caminando, Hyun la llevó a un rincón apartado de la playa, donde la sorpresa realmente la dejó asombrada. Allí, estacionada en la arena, estaba una caravana de comida. Las luces parpadeaban de manera acogedora, y el aroma delicioso de diferentes platillos llenaba el aire. He contratado esta caravana solo para nosotros, dijo Hyun, sonriendo al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Seri. Puedes elegir lo que quieras. Quería que disfrutaras de algo divertido y diferente. Seri lo miró, asombrada y maravillada por el detalle. No solo había pensado en llevarla a un lugar hermoso, sino que también había planeado algo tan especial como esto, algo que combinaba la simplicidad de la comida callejera con la exclusividad de tenerlo todo para ellos. Esto es increíble, dijo, sin poder evitar sonreír ampliamente. ¿Cómo se te ocurrió? Quería que hoy fuera especial, pero de una manera diferente, respondió Hyun, con una mirada tierna. Sé que las cosas han sido difíciles últimamente, y quería darte algo que te hiciera sonreír. Seri se sintió conmovida por sus palabras y el esfuerzo que había puesto en planear todo. Mientras se acercaban a la caravana, se sintió envuelta en un calor reconfortante, una sensación de que quizás, solo quizás, este hombre estaba realmente dispuesto a hacer todo lo posible por ella. Eligió un par de platos, dejando que Hyun la acompañara en la elección, y pronto se encontraron sentados en la arena, disfrutando de la comida bajo las estrellas. La noche se sentía mágica, y Seri, por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse y disfrutar del momento, maravillada por cómo Hyun estaba logrando derribar las barreras que había construido a su alrededor. La tercera cita fue la más inesperada de todas. Hyun recogió a Seri con una calma que no dejaba entrever la sorpresa que le tenía preparada. Condujeron hasta un exclusivo barrio de Gangnam, donde las calles estaban bordeadas de árboles y las casas reflejaban el lujo y la elegancia en cada detalle. Seri no sabía qué esperar, pero cuando se detuvieron frente a una hermosa casa de 2 pisos, su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó, mirando la impresionante fachada con curiosidad. Hyun la miró con una sonrisa, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Quiero que veas algo, dijo mientras la guiaba hacia la puerta de la casa. Al entrar, Seri quedó asombrada por la belleza del lugar. El interior era moderno, con un diseño impecable y una sensación de calidez que la envolvía al instante. Los grandes ventanales dejaban entrar la luz natural, y cada rincón de la casa parecía haber sido diseñado para ofrecer comodidad y elegancia. Esta casa es perfecta, murmuró, maravillada. Hyun la tomó de la mano y la llevó al salón principal, donde se detuvo y la miró directamente a los ojos. Seri, si decides aceptar mi propuesta, esta casa podría ser nuestro hogar, dijo, con una seriedad que la hizo estremecer. La compraría para ti, para nosotros, para nuestro futuro juntos. Las palabras de Hyun la llenaron de emoción. No solo estaba ofreciendo su compromiso, sino un futuro tangible, un hogar donde podrían construir una vida juntos. Seri sintió una ola de calidez y seguridad que nunca había experimentado antes. Estoy dispuesta a darte una oportunidad, Hyun, respondió con una sonrisa que reflejaba todas las emociones que la embargaban. Quiero intentarlo. En ese instante, Hyun la abrazó con fuerza, acercándola a él con una intensidad que reflejaba todos los sentimientos que había estado guardando. Sus ojos se encontraron, y por un breve segundo, el mundo pareció detenerse. Seri pudo ver la determinación y el anhelo en su mirada, y antes de que pudiera procesarlo, Hyun inclinó la cabeza y sus labios se encontraron en un beso. El beso fue suave al principio, como una pregunta sin palabras, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo. Los labios de Hyun se movieron con una mezcla perfecta de delicadeza y pasión,
explorando los de Cerri como si quisiera memorizar cada curva, cada sensación. La calidez de su aliento, la firmeza con la que la sostenía, todo hablaba de un deseo contenido que ahora se liberaba. Cerri sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, cada célula despertando a la vida bajo el toque de Hyeon. Sus manos, inicialmente tensas, se relajaron y se deslizaron por su espalda, respondiendo al beso con una urgencia que la tomó por sorpresa. Era como si todos los muros que había construido a su alrededor se desmoronaran en un instante, derribados por la fuerza de ese momento. El beso se intensificó, y antes de que Cerri lo supiera, Hyeon la estaba llevando de vuelta a su apartamento. Allí, en la intimidad de su hogar, la desnudó con una ternura que le hizo sentir amada y protegida. Cada caricia, cada beso, era un recordatorio de lo mucho que él estaba dispuesto a hacer por ella, por ellos. Se amaron con una pasión que había estado creciendo desde el primer momento en que se reencontraron. En la cama, Hyeon la abrazó con suavidad, sus cuerpos moviéndose al unísono, conectados no solo por el deseo, sino por algo mucho más profundo. En ese momento, Cerri supo que su vida estaba cambiando para siempre, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo iba a estar bien. Pasaron varios días desde la tercera cita, y con cada día, Cerri y Hyeon se acercaban más. Se adaptaban a la nueva dinámica de su relación, encontrando consuelo y alegría en los pequeños momentos compartidos. La primera revisión médica llegó, y ambos estaban ansiosos por escuchar el latido del bebé por primera vez. En la sala de ecografías, Cerri estaba tumbada, nerviosa pero emocionada. Hyeon le sostenía la mano con suavidad. El médico comenzó la exploración, y en pocos segundos, el sonido más hermoso llenó la habitación, el rápido y constante latido de un pequeño corazón. Ambos se quedaron en silencio, profundamente conmovidos. Hyeon apretó la mano de Cerri, y una sonrisa apareció en su rostro. Cerri sintió que las lágrimas de felicidad se acumulaban en sus ojos. Era real. Su bebé estaba allí, y ese pequeño latido era la prueba tangible de la vida que habían creado juntos. Salieron del hospital y celebraron. Fueron a cenar, rieron y hablaron del futuro con esperanza renovada. Esa noche, se amaron con una pasión más profunda, sintiéndose más conectados que nunca. Parecía que todo iba en la dirección correcta, que estaban construyendo algo hermoso y duradero. Pero la felicidad fue efímera. Una mañana, Cerri se despertó con una sensación extraña. Al levantarse, sintió un pequeño tirón en el abdomen, pero lo ignoró. Fue al baño, al revisar su ropa interior, vio algo que la hizo congelarse, una mancha oscura. El pánico la invadió. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba todo bien? Con manos temblorosas, se vistió rápidamente y llamó a Hyeon, quien llegó a su lado en un instante. «Tenemos que ir al hospital, ahora mismo», dijo Cerri, tratando de mantener la calma. En el hospital, la ansiedad de ambos era casi insoportable mientras esperaban los resultados. Finalmente, el médico les informó que había un riesgo de aborto y que Cerri debía hacer reposo absoluto. Las palabras golpearon a Cerri como un mazazo. Hyeon la tomó de la mano, intentando ofrecerle apoyo, pero nada podía calmar el miedo que ahora se cernía sobre ellos. De camino a casa, el silencio entre ellos era denso, cargado de emociones. Sabían que las próximas semanas serían cruciales. Todo lo que podían hacer era apoyarse mutuamente y esperar lo mejor. Fueron semanas duras e inciertas. Cada día estaba marcado por la ansiedad y la incertidumbre, mientras Cerri seguía el reposo estricto que el médico le había indicado. Hyeon estaba a su lado en cada momento, haciendo todo lo posible para que ella se sintiera segura y apoyada, aunque ambos sabían que el miedo seguía ahí, latente. Una noche, mientras estaban acostados juntos, Cerri no pudo contener más sus pensamientos. La oscuridad de la habitación parecía acentuar sus temores, y las palabras salieron de su boca en un susurro. Hyeon empezó, su voz llena de dudas. «Si el bebé, si nos deja, ¿seguirás queriendo estar conmigo?» El silencio que siguió a su pregunta pareció durar una eternidad.
Finalmente, Hyun se giró hacia ella, sus ojos brillando con sinceridad en la penumbra. No digas eso, Se-ri, dijo con suavidad. El corazón de Se-ri se detuvo por un instante, pero antes de que pudiera reaccionar, él continuó. Porque no estoy aquí solo por el bebé. La verdad es que ya me gustabas desde aquella primera noche que pasamos juntos. Hyun acarició suavemente su mejilla. El bebé es una bendición, pero tú eres la razón por la que quiero estar aquí. Quiero estar contigo, pase lo que pase. Las palabras de Hyun la llenaron de una calidez inesperada. Se-ri sintió que el peso del miedo y la incertidumbre se aligeraba un poco. Sin decir nada más, se acurrucó más cerca de él, dejando que la seguridad de sus brazos la envolviera. Esa noche, durmieron abrazados, con una nueva sensación de paz entre ellos. Varias semanas después, llegó la buena noticia que tanto habían esperado. En una revisión médica, el doctor les informó que la posibilidad de aborto había desaparecido. El riesgo ya no estaba allí, y su bebé estaba creciendo fuerte y saludable. Las lágrimas de alivio y alegría brotaron en los ojos de Se-ri mientras Hyun la abrazaba con fuerza. Finalmente, podían respirar tranquilos y mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que su amor había superado una de las pruebas más difíciles. Epílogo. La luz suave de la mañana entraba por las ventanas de la casa, iluminando la habitación donde Se-ri estaba sentada, acunando a su bebé en brazos. El pequeño dormía plácidamente, y cada vez que lo miraba, Se-ri sentía un amor que la desbordaba. Hyun entró en silencio, sonriendo al ver a su familia. Se acercó, besó la frente del bebé y luego miró a Se-ri con ternura. Es perfecto, ¿verdad?, murmuró Hyun, acariciando la pequeña mano de su hijo. Sí, lo es, respondió Se-ri, emocionada. Habían pasado meses desde las dificultades, y ahora, con su bebé sano y fuerte, todo parecía un sueño. Su hogar en Gangnam estaba lleno de amor y esperanza. Hyun se sentó a su lado y la rodeó con su brazo, ambos disfrutando de la paz y la tranquilidad de esa mañana. Habían tenido una boda hermosa, llena de amor y rodeados por sus seres queridos. La ceremonia había sido íntima, como ambos querían, y celebrada en la playa donde habían tenido su segunda cita. Mientras se prometían amor eterno, con el sonido de las olas de fondo, Se-ri supo que ese era el comienzo de la vida que siempre había soñado. Ahora, como marido y mujer, estaban construyendo su vida juntos, un día a la vez, con su pequeño hijo como la pieza que completaba su felicidad. Todavía no puedo creer lo afortunado que soy, dijo Hyun, rompiendo el silencio. Tengo todo lo que siempre quise, a ti, a nuestro hijo, y un hogar lleno de amor. Se-ri sonrió, sintiendo lo mismo. Habían superado tanto juntos, y cada obstáculo había fortalecido su amor y su relación. Y pensar que todo comenzó de manera tan inesperada, respondió Se-ri, con un toque de nostalgia en su voz. Hyun se inclinó para besarla suavemente. Lo inesperado fue lo mejor que nos pudo pasar. Te amo, Se-ri. Y amo a nuestra pequeña familia. Se-ri lo miró, sintiendo su corazón lleno de amor y gratitud. Yo también te amo, Hyun. No podría pedir nada más. Con su bebé dormido en brazos y Hyun a su lado, Se-ri supo que habían encontrado la felicidad que tanto habían buscado. Habían construido un hogar lleno de amor, y aunque el camino no había sido fácil, estaban listos para enfrentar el futuro juntos, como familia.